Bien. Vamos a retomar vamos de vuelta. 50 gramos dividido este valor. Sí, vamos a imaginarnos, vamos de vuelta. Sí, sé que es un tema bastante... No es difícil, lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un par de maniobras nada más, pero bueno, sé que esto es un tema. Nosotros sabemos pasar de gramos a moles, ¿sí? Y de moles a gramos. ¿Está bien? Eso lo aprendimos. Eso, ¿de qué manera hacemos esas conversiones? Utilizando los 4 pasos, ¿sí? Los 4 pasos que les había indicado al inicio de la clase. ¿Está bien? Esto con los 4 pasos. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que a mí me dan algo en gramos de un átomo o de molécula y te dice, bueno, yo quiero saber la cantidad de moléculas. Vamos a suponer que si estamos en moléculas, a mí me dan moléculas, o sea, 50 gramos de trióxido de hierro, o sea, moléculas, y yo tengo que ir a moles, ¿está bien? Yo para hacer esto utilizo los 4 pasos. ¿Está bien? Donde en el último paso, en el cuarto, es la reglita de 3 simple o el factor de conversión. ¿Está bien? Ahora vamos a suponer que a mí te dicen, tengo 50 gramos de trióxido de hierro y yo quiero saber cuántas moléculas de trióxido de hierro hay en 50 gramos. ¿Cuántas moléculas? ¿Está bien? Entonces uno lo que tiene que hacer es, a ver si, vamos a poner como ejemplo, tengo 50 gramos de trióxido de hierro, calcular cantidad de moléculas. Calcular cantidad de moléculas de trióxido de hierro. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que a mí me dan 50 gramos. Entonces lo que yo tengo que hacer, primer paso, ¿sí? Pasar los gramos a moles. ¿Está bien? Gramos a moles. ¿Eso lo entendemos? Es hacer esto con los 4 pasos. Los 4 pasos. ¿Está bien, chicos? ¿Venimos bien hasta ahí? Nosotros tenemos que ir de gramos, pasar estos gramos a moléculas. ¿Está? ¿Y cómo es nuestro itinerario? Nuestro itinerario es el siguiente. Si nosotros nos dan gramos tenemos que ir a moles, tenemos que pasar por moles para llegar a moléculas, a calcular la cantidad de moléculas. ¿Está bien? Si nosotros nos dan moles, directamente hacemos el cálculo de moléculas y se acabó, es más corto. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo albergamos eso? Vamos a suponer que no estamos, en este caso, que a nosotros nos dan 50 gramos de trióxido de hierro, o sea, molécula. Ya tenemos una molécula. Y nos dice, calcular la cantidad de moléculas de trióxido de hierro que habría en 50 gramos. ¿Está bien? Entonces, nosotros estamos acá, porque nos dan gramos. Entonces, ¿cuál es nuestro camino? Y tenemos que ir, estamos acá, tenemos que pasar esto que nos dan, pasarlo a moles.
en primera instancia. ¿Cómo lo pasamos? Con la reglita de 3 simple, ¿sí? En este caso nosotros que habíamos dicho que si 159,69 gramos de trióxido de hierro equivalen a 1 mol de trióxido de hierro, eso es lo que estuvimos calculando recién. Entonces, 50 gramos de trióxido de hierro X, y este valor nos dio 0,313 moles de trióxido de hierro. ¿Se entiende, chicos? Es lo que calculamos recién. ¿Vamos bien hasta ahí? Con los 4 pasos, nosotros llegamos a encontrar esto. Pasamos estos gramos, pasamos estos moles. Ahora nosotros estamos parados acá. Estamos acá en moles. Ahora, tenemos que llegar a moléculas. Entonces, para pasar de moles a moléculas, tenemos que utilizar el número de Avogadro. ¿Está bien? ¿Y cuál es ese número de Avogadro? Bueno, acá hacemos de vuelta una reglita de 3 simple. Como segundo paso, una segunda regla. ¿Cuál sería? Utilizando el número de Avogadro. ¿Qué nos dice? Si en un mol de qué? Siguiendo este compuesto, ¿no? Un mol de hierro 2, oxígenos 3, hay, por eso lo he hecho poner un mol acá, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de hierro. Entonces, y acá colocamos el último valor, estos 0,13 moles que llegamos acá, 0,13 moles, 0,313 moles de trióxido de hierro X, y en este valor encontramos que teníamos 1,88 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de hierro. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? Que tuvimos que hacer 2 reglas de 3 simples o 2 factores de conversión, según el camino que uno eligió, digamos, como norte a seguir. ¿Está bien? Como estilo de cálculo. Entonces, fíjense que si a mí me dan esto en gramos, esto es lo mismo para moléculas, ¿sí? En este caso para moléculas. ¿Está? 50 gramos de esto, que sabemos que es una molécula porque hay más de un átomo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros pasos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Bueno, si a mí me dan en gramos, yo lo que está en gramos, para llegar a moléculas, primero tengo que pasar a moles. ¿Está bien? Y luego, una vez que yo tengo este valor en moles, tengo que utilizar el número de Avogadro ¿para qué? Para convertir estos moles y pasarlos o transformarlos en moléculas, que es lo que me pediría el ejercicio. Entonces, este es mi norte a seguir. ¿Cómo se manifestó eso? Es decir, bueno, pasamos los gramos a moles con los 4 pasos, buscando la tabla periódica, ¿sí? Le agregamos gramos por mol, el segundo paso, agregarle el valor obtenido gramos por mol, tercer paso, armar el referente, y el cuarto paso, reglita de 3 simple o factor de conversión. ¿Está bien? Acá, reglita de 3 simple, obtuvimos este valor, ya está. Estos 50 gramos los convertimos a moles, nos dio este valor. O sea, pasamos de gramos a moles. Ahora estamos ubicados acá. Pero ahora nos tenemos que pasar a moléculas. ¿Está bien? Lo pasamos a moléculas. Entonces, ¿qué hacemos para pasar a moléculas? Tenemos que utilizar el número de Avogadro relacionando moles con moléculas. ¿De qué manera? Bueno, decimos si en un mol de este compuesto que estamos analizando es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto, entonces
y acá es donde meto el valor que obtuve anteriormente en mi cálculo, 0,313 moles, ¿sí? X, en estos moles, que es el pasaje de los 50 gramos, ¿sí? En esta cantidad de moles voy a tener esta cantidad de moléculas en esos 50 gramos, ¿está bien? O sea, ¿qué es lo que tuve que yo hacer? Tuve que hacer 2 reglas de 3 simples o 2 factores de conversión. Yo tuve que ir de acá a acá con una reglita de 3 simple o factor de conversión. Y de acá a acá con una regla de 3 simple o factor de conversión. ¿De qué manera? De gramos a moles, usando los 4 pasos. Y de moles a moléculas utilizando el número de Avogadro. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende la idea? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Está? Ahora fíjense que es más corto. Este es el paso más largo. Si a mí me dan algo en gramos, en este caso de moléculas, estamos viendo moléculas acá. ¿Esto? Moléculas. ¿Está? Tengo que hacer ese pasaje. Imagínense que ahora no me dan gramos. Vamos a suponer que me hubiesen dado directamente moles. Si a mí me dan, otro ejemplo, ¿no? Si a mí me hubiesen dado, mira, te dicen, yo tengo acá 5,7 moles de tetreluro de germanio, ¿sí? Averiguame qué cantidad de moléculas de este compuesto hay en esa cantidad de moles. Cantidad de moléculas de tetreluro de germanio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es un segundo caso. Imagínense que yo ahora, el que hicimos recién es el paso más largo. Pero, imagínense que a mí me dan 5,7 moles de este compuesto. ¿Sí? Y que dicen, mira, tengo esta cantidad de moles de ese compuesto, me gustaría saber qué cantidad de moléculas hay ahí. ¿Sí? Representan esa cantidad de moles. Entonces, uno estaría acá ubicado, moles, estaría acá. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahí para llegar a cantidad de moléculas? Utilizar el número de Avogadro para pasar de moles a moléculas y tendría que hacer una sola regla de 3 simple y se acabó. ¿Se entiende la idea? Entonces, como estamos en moles, ¿qué hacemos acá? Entonces utilizamos la fórmula, decimos, sí, un mol ¿de qué? De tetreluro de germanio. Hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de tetreluro de germanio. Entonces, ¿en qué? En 5,7 moles, en 5,7 moles de tetreluro de germanio, X cantidad de moléculas, que es lo que yo tengo que averiguar. Esta es una reglita de 3 simple. Hago la reglita de 3 simple y acá voy a calcular la cantidad de moléculas como hice en el caso recién. ¿Está bien? Voy a hacer 5,7 moles de tetreluro de germanio por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de tetreluro de germanio. Todo esto dividido, ¿qué? Un mol de tetreluro de germanio. Entonces moles y moles se van. Me quedan moléculas, que es lo que me pide. Y lo que tengo que multiplicar es 5,7 por este 6,022. Y ese valor le agrego 10 a la 23 y se acabó la historia. 34,35, profe. ¿35? 34,35. Por 10 a la 23 moléculas de tetreluro de germanio. Y ahí se acabó la historia. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que para averiguar si estamos ahora en el campo de moléculas, esto se podría haber hecho para átomos también. Acuérdense que el número de este valor, dijimos que se pueden emplear para átomos o para moléculas, pero ya que estamos en moléculas, decimos, bueno, vamos a ver todas las variantes. Nos dice, si a nosotros nos dan gramos de un compuesto, o sea que una molécula compuesta por varios átomos, bueno, ¿cuál es nuestra estrategia? Es convertir eso, pasarlo a moles, con los 4 pasos. Ya está, lo obtenimos a moles. Y una vez que estamos acá, hacemos una nueva reglita 3 simple utilizando el número de Avogadro, como acá, para poder calcular la cantidad de moléculas que tiene ese compuesto. ¿Está bien? Esa es una variante, o sea que tenemos que, en ese caso, tenemos que hacer 2 reglitas de 3 simple. Ahora, ¿cuál es otra variante que puede haber? Bueno, otra variante puede ser que a vos te lo den en moles, como en este caso. Averiguame 5,7 moles de un compuesto y averiguame qué cantidad de moléculas de ese compuesto hay en esa cantidad de moles. Entonces estaría yo acá ubicado, estaría acá en moles. Acá, entonces si tengo que llevar moléculas, solamente tengo que hacer una sola reglita 3 simple, utilizando ¿qué? El número de Avogadro. ¿Y cómo haría? Bueno, esto que hicimos acá. Acá fíjense que está el número de Avogadro. Un mol, acá está nuestro referente. Un mol de este compuesto equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. Entonces, en 5,7, que es lo que me da el enunciado del ejemplo, X, de acá encuentro la cantidad de moléculas de ese compuesto. ¿Está bien? ¿Está? Esos son los 2 pasos. ¿Está bien, chicos? En cuanto a moléculas. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Imagínense que a mí me diesen, no sé, 300 por 10 a la 23 moléculas de un compuesto. Y te dice, bueno, ¿cuántos gramos pesa eso? Esa cantidad de moléculas en peso. O sea, el camino inverso. Tengo moléculas y tengo que llegar a gramos. Uso lo mismo. Tengo que usar de moléculas, tengo que pasar por moles, utilizando el número de Avogadro, pero esto invirtiéndolo ahora, moléculas de este lado, moles de aquel lado, y una vez que obtengo el valor final de moles, que estaría acá, lo paso a gramos. ¿Está bien? Lo paso a gramos, ahí tendré que usar la masa atómica, la tabla periódica, y ya lo convierto a gramos. Es el camino inverso. ¿Sí? Ustedes imagínense, es como si a mí me diesen, vieron que hicimos 2 reglitas 3 simples, una para llegar a moles y otra para llegar a moléculas. Bueno, acá serían las mismas reglitas 3 simples, pero invertidos los valores. Es como el camino inverso. De molécula utilizamos el número de Avogadro para llegar a moles. Y una vez que tenemos moles, para llegar a gramos, usamos el referente, pero de manera invertida. Y obtendríamos, bueno, esa cantidad de moléculas, ¿cuánto representa en peso, en gramos? ¿Está bien? Sería el camino inverso. Eso se puede dar también. ¿Está bien? Lo mismo que moléculas. Si me dice, bueno, esta cantidad de moléculas, ¿cuántos moles representa? Bueno, tendremos que utilizar el número de Avogadro y llegaríamos acá. Una sola regla de 3 simple tendremos que hacer. Esta, pero dada vuelta. Moléculas de este lado, moles de aquel lado. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Complicado? Es más laborioso. ¿Sí? Es un poquito más de laburo que hay que hacer, pero es más de lo mismo. Siguiendo estos caminos, es como esa es mi estrategia, mi norte a seguir, es decir, bueno, es como mi machete, es decir, bueno, a mí me dan en gramos, yo tengo que llegar a molecular, bueno, tengo que pasar por moles, primero. ¿Está bien? Y de una vez que yo tengo el valor de moles, tengo que utilizar este número para, utilizando una segunda reglita 3 simple, llegar a moléculas. ¿Está? Y si a mí me dan moles y tengo que pasar moléculas, tengo que hacer una solita regla de 3 simple. Porque estaría acá, parado acá, uso el número de Avogadro y
calculo la cantidad de moléculas de ese compuesto, de esa sustancia, habría, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Están callados. ¿Mm? Ese Sí, sería, profe, digamos, el veníamos bien proceso. hasta ahora lo último. ¿Cómo? Veníamos bien hasta ahora lo último. Bueno, es un Mucha poquito info de más. golpe, tiempo ¿Eh? al Sí. tiempo. Mucha info de golpe, tiempo al tiempo. Sí, tiempo al tiempo, sí, ya lo sé. Yo ahí le mandé la parte, en la parte de mol le mandé todo, pasajes de átomos, cantidad de moléculas. Hay varios ejemplos. Voy a ver si después puedo mandar algún ejemplo de hacer los pasajes esos para que uno lo utilice como referentes también, ¿no? Decir, yo tengo que ir de acá a acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. ¿Sí? Como esos pasitos de recordatorios de cómo hacer eso. ¿Está bien? Y ahí creo que está explicado. Pero bueno, eso es una explicación que yo lo armé en su momento. Pero bueno, vamos a hacer más ejemplos como para que se entienda. ¿Está bien? No es difícil. Está bien, usted me va a decir, sí, por usted, porque usted ya lo. Pero si no, porque no es difícil. ¿Está bien? Lo que pasa es que, bueno, son más pasos. ¿Está? Es hacer el doble de lo que uno venía haciendo. Pero bueno, nada. Esto se hace automático, es muy rápido. Cuando uno le engancha la mano es muy rápido. Bueno, nada. Tranqui. Después habrá que ver de vuelta el video, cruzarlo con la información. Voy a hacer algún ejemplo para que ustedes vean cómo hay que pasar, ¿está bien? Cómo uno maniobra de ida y de vuelta, ¿sí? Para que uno más o menos vaya entendiendo eso, ¿está bien? Mucho no me quería meter con esto, pero bueno, también ya que estamos, digo, bueno, vamos a hacer esos cálculos de pasajes a moléculas y cantidad de átomos también. Y después seguiremos avanzando. ¿Está bien? Bueno, nada, chicos. Más o menos, esto lo vieron con el profe Sánchez, los chicos que estuvieron con el profe Sánchez lo vieron. Por ahí lo vieron de otra manera y bueno, nada. Mm, bueno, nada, me Sí, quedan. lo vimos, profe. Sí, lo vimos, pero por ahí el profe Sánchez nos daba más lo que es la ecuación, y nosotros teníamos que reemplazar los valores. Está bien. Sí, teníamos más ecuaciones. Está. Bueno, nada, chicos, vamos a hacer varios, para que se entienda, vamos a ver. Déjenme empezar a ver qué estrategia uso también para hacerle ese repaso para que les quede claro. Digamos, no quiero tampoco embarrarle la cancha a los que ya vienen ya con una manera de hacerlo, ¿no? No quiero confundirlo. Pero por lo menos a los chicos que no vieron este tema, bueno, ver qué estrategia utilizo como para poder hacerle llegar, digamos, por lo menos que se les sea más amigable un poco más este concepto. Pero bueno, yo sé que por ahí se mezclan, porque hay cosas, se utilizan los referentes, ¿está bien? Hay varias cositas que se usan, pero bueno, tranquilo. La idea es que quise con esto, bueno, utilizar justamente el número de Avogadro para que digan, bueno, usted me lo enseñó al principio y que después no lo vimos más. Lo hicimos de pasajes de gramos a mol y moles a gramos, nunca lo usamos ese número de Avogadro. Entonces, ¿en dónde se utiliza? Bueno, la idea fue eso, ¿no? Incursionar justamente aplicando eso para cuando uno requiere saber qué cantidad de moléculas o átomos hay en una sustancia. Pero bueno, nada, es un reto que tengo yo para ver cómo me las ingenio como para hacerle entender este temita. Y después seguiremos con otros temas. ¿Está bien, chicos? Bueno, nada. Sí, profe. Tranquilo que
No tengan miedo que yo estoy temblando, dijo. Así que bueno, tranqui. Bueno, muchachos, hasta acá sería la clase de hoy. ¿Está bien? Nos Bien, estamos profe. viendo el jueves. Así que acuérdense, el jueves vamos a estar, bueno, por ahí no esto, pero viendo, digamos, consulta de las más actividades, así por lo menos les puedo allanar un poquito el camino como para que puedan avanzar. Aquellos chicos que por ahí están medio trabucados con ciertas actividades que puedan avanzar y por lo menos más allá de avanzar entender el concepto, ¿no? O por lo menos clarificar un poco las cosas. Así que acuérdense, digamos, del jueves, que por ahí bueno, nos vamos a quedar un ratito más viendo todo tipo de dudas que estén dando vuelta por ahí, ¿está bien? Sí, profe. Ok, profe. Así que bueno, bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo el jueves. ¿Está bien? Nos vemos. Nos vemos, Hasta profe. luego, Chao, chao, Chao. profe. Semana. Cuídense, chao, chao. Nos vemos, profe. Nos vemos, chao, chao.